Hoy vamos a encarar el capítulo de hiponatremia. Está incluido porque si uno lo busca encontrar pacientes con hiponatremia y existe mucho riesgo de equivocarse porque en las hiponatremias es muy importante el saber qué se está tratando y tener la certeza del tratamiento porque no corregir a tiempo puede significar que el paciente se muera. Y corregir la hiponatremia cuando no se debe también puede significar, o corregir desatinadamente, por así decirlo, la hiponatremia también puede significar la muerte del paciente. Entonces, es muy importante tener en claro qué y cómo se va a corregir. Se define hiponatremia como un sodio plasmático menor de 135 equivalentes por litro. Ahora, la hiponatremia severa es la hiponatremia que está con valores de sodio en plasma menores de 115 equivalentes por litros. Este cuadrito, que es quizás el que marca un antes y un después en el tratamiento de los pacientes, porque Adrogué es quien impone la fórmula esta de tratamiento. Es muy importante conocerlo porque hay que hacer algunos análisis al respecto. Esto dice que un cerebro normal tiene una osmolaridad normal. Entonces se presenta una hiponatremia. Esa hiponatremia es un estado hipotónico que tiene un efecto inmediato sobre el cerebro, que es la ganancia de agua con una baja osmolaridad intersticial. Esta ganancia de agua es bastante importante entender que está hecha en un ambiente en donde el cerebro no se puede expandir. Hagamos de cuenta que no tiene el cráneo. Si no tuviera el cráneo, se puede expandir el cerebro porque no hay que lo comprima, que le cause daño, pero está el cráneo. Entonces, es muy importante desde nuestro punto de vista general de entendimiento de la enfermedad, que la ganancia de agua en el cerebro tiene un riesgo importante, que es que hay un límite para esa ganancia de agua dentro del cerebro. Entonces, se produce una adaptación rápida primera. Esa adaptación rápida primera es iónica. O sea, disminuyen la cantidad de iones, la disminución de los iones es una salida de los iones, de manera tal que baja la osmolaridad intracelular para equipararse a la osmolaridad extracelular, por lo tanto hay una pérdida de agua. Si eso no es suficiente, hay una adaptación lenta, que es la disminución de osmolitos orgánicos intracelulares, que también hace perder agua, pero es lenta. Por tanto, si el cerebro no tuviera el cráneo, no habría ningún problema porque puede esperar la adaptación rápida primero y después la adaptación lenta. El problema es que teniendo el cráneo, la cantidad de líquido que ha ganado el cerebro, si no es compensada rápidamente y no tiene tiempo la adaptación lenta de producirse, va a producir un daño por una compresión del cerebro establecida por el límite que le da el cráneo. Ese es el primer riesgo, de manera que si la adaptación rápida no ha sido suficiente para solucionar el problema y la adaptación lenta no tiene tiempo, el paciente va a establecer un grave riesgo de muerte por la compresión que significa la imposibilidad de seguir expandiendo el cerebro dentro del cráneo. Ese es el primer riesgo. Ahora, el otro riesgo es que uno corrija el estado hipotónico y en la corrección del estado hipotónico produzca una enfermedad que recibe el nombre de desmielinización osmótica. Esta desmielinización osmótica también lleva a la muerte. Entonces, la disyuntiva es bastante importante. Y vamos a agregar algo que tiene que ver con el tiempo. El tiempo es un elemento muy importante porque una cosa es que se establezca rápidamente la hiponatremia. Si el estado hipotónico se establece rápidamente, o sea, una hiponatremia aguda, es una cosa. La hiponatremia aguda va a producir
un edema cerebral que hay que solucionarlo rápidamente y probablemente la adaptación rápida no sea suficiente porque no hay tiempo para esperar la adaptación lenta. O sea, si la pérdida es aguda, sin ninguna duda, el tratamiento debe ser urgente. Si se trata de una hiponatremia que se va estableciendo con el tiempo, y van pasando los días y van pasando los meses y así se va estableciendo en forma lenta la hiponatremia. Esa hiponatremia da tiempo tanto a la adaptación rápida como a la adaptación lenta para que se vaya produciendo una adaptación del cerebro en la medida que va pasando el tiempo a los valores cada vez más bajos de sodio. Y uno puede encontrar pacientes que tienen una hiponatremia crónica tolerando sodios muy bajos en sangre y casi sin tener sintomatología. Y si por el solo hecho de tener el sodio bajo, que uno dice, bueno, tiene 114, 113 de sodio, 112 de sodio, y el paciente no tiene ningún síntoma, uno lo corrige, y si uno lo corrige va a desencadenar una enfermedad que es de desmielinización osmótica y el paciente probablemente fallezca por el tratamiento que hemos hecho a destiempo, que no corresponde hacer. El motivo de la charla fundamental es entender esta circunstancia. Vamos a hacer de cuenta que este es el cerebro y lo vamos a dividir en dos partes, en el agua y el soluto, en donde estarán los osmolitos y los iones, y acá este paciente está en normonatremia. ¿Qué pasa cuando hay una hiponatremia aguda? Primero, el cerebro recibe una ganancia de agua brusca, determinando un edema cerebral, o sea, aumenta el tamaño del cerebro. La primera respuesta es la expoliación de iones rápida y la segunda es la pérdida de osmolitos, que es lenta, que en general no alcanza para evitar el sufrimiento neuronal con el consecuente daño por edema cerebral. O sea, que el edema cerebral se produce rápidamente en la hiponatremia brusca. Finalmente se va a restablecer el equilibrio con pérdida de agua, pero si no hay tiempo para que actúe la pérdida de osmolitos, o sea, la parte lenta de compensación, el edema cerebral es el enemigo. En el caso de la hiponatremia crónica, en cambio, es una caída lenta y progresiva en el tiempo del sodio plasmático, de manera tal que se establece en forma lenta la hiponatremia. Por tanto, los iones y los osmolitos lentamente van compensando y no hay un edema cerebral como producto de ganancia de agua como en el otro caso brusco. El proceso de adaptación de pérdida intracelular de iones y osmolitos es capaz de acompañar el proceso de hiponatremia en el tiempo. Por lo tanto, no se produce edema cerebral. Aquí es más riesgoso corregir la hiponatremia en forma brusca porque vamos a desencadenar nosotros la enfermedad que es la enfermedad de desmielinización, que se conoce como desmielinización osmótica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la causal de la hiponatremia? Es bastante complejo, pero uno puede usar elementos de cada uno de estos elementos descritos para establecer la probabilidad diagnóstica. Y aquí están ejemplificados paso por paso cada una de las cosas que nosotros tenemos que considerar. Primero vamos a considerar la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática que se calcula con el sodio por 2 por glucosa sobre 18 más urea sobre 5.6, digamos, como sabemos cómo se calcula la osmolaridad. O sea, tenemos que tener estos datos. Luego vamos a usar la osmolaridad urinaria, que es bastante más problemática, pero se puede multiplicar la densidad urinaria menos 1 por 35 para tener una idea de la osmolaridad urinaria. Tenemos que establecer cómo está el intravascular, si está normal o si está disminuido. Darán una idea del estado del volumen intravascular, la tensión arterial, el estado de hidratación del paciente, la presión
presión venosa central, últimamente ecográficamente el diámetro de ingurgitación o reflexión de la vena cava inferior nos darán el valor del intravascular. El valor del intersticial, hay que saber si el intersticial está disminuido junto con el intravascular o el intravascular está disminuido y el intersticial está aumentado. Eso se puede establecer. Los edemas son indicios de intersticial, los derrames serosos son indicios de intersticial, los pliegues en la pared son indicios del intersticial, en este caso bajo, los pliegues de la pared, y los edemas altos. Y el sodio urinario, menos de 20 o más de 20 miliequivalentes por litro. Estos son los parámetros que van a usar para establecer un algoritmo diagnóstico. Este sería un algoritmo diagnóstico de hiponatremia bastante resumido y muy para entenderlo, rápidamente. Si nosotros tenemos una osmolaridad plasmática normal o alta, bueno, la hiponatremia es una pseudo-hiponatremia. Se da por lípidos, por proteínas, por hiperglucemia, por manitol, por lo que sea, pero no es una hiponatremia verdadera. Entonces descartamos esa historia. Si la osmolaridad plasmática está disminuida, hay que ver cómo está la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria es menos de 100 miliosmoles por litro, obviamente el paciente está tomando líquido, ya sea o le han puesto líquido, le han puesto muchas veces, se repone en forma endovenosa, por ahí en los preoperatorios, en los postoperatorios se repone dextrosa al 5% sola, que es agua pura, entonces uno está diluyéndolo al paciente. O en el caso de la potomanía o la polidipsia primaria, son patologías que pueden llevar a una hiponatremia por mayor ingesta o por mayor volumen intravascular. Si la osmolaridad urinaria está mayor de 100 miliosmoles, uno se tiene que fijar en el intravascular. Si el intravascular es normal, puede ser una secreción inadecuada de hormona antidiurética, un hipotiroidismo, una insuficiencia suprarrenal, un hipocortisolismo. Si el intravascular está aumentado, y bueno, es el caso de la insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia renal, del síndrome nefrótico, de la cirrosis, es una disminución de sodio en realidad por migración del sodio del intravascular al intersticio en general. Si el intravascular está disminuido y el sodio urinario es menor de 20 miliequivalentes por litro, y bueno, se trata de pérdidas extrarrenales porque el riñón lo está conservando al sodio, entonces se está perdiendo de otro lado, por vómitos, por diarrea, por pérdidas cutáneas, por tercer espacio. Si el sodio urinario es mayor de 20 miliequivalentes por litro, las pérdidas son renales. Puede ser por uso de diuréticos, hay enfermedades perdedoras de sal, nefritis, enfermedad del riñón perdedora de sal o enfermedad cerebral perdedora de sal. Estas son las probabilidades diagnósticas más frecuentes de la hiponatremia para hacer el diagnóstico de hiponatremia. La signosintomatología de la hiponatremia, interviene en el sistema nervioso central, el músculo esquelético y gastrointestinal. Es muy importante, vamos a hablar el sistema nervioso central es muy variada, la morfología de la presentación de la hiponatremia. Desde el punto de vista gastrointestinal pueden tener anorexia, pueden tener náuseas, pueden tener vómitos. Desde el punto de vista musculoesquelético pueden tener calambres, pueden tener hiporreflexia. Todo eso da la hiponatremia. Desde el punto de vista del sistema nervioso central, cuando la hiponatremia es leve sobre todo en el anciano, importante la manifestación, la apatía, la cefalea, la letargia. Si es moderada, ya de mayor magnitud, puede dar agitación, ataxia, confusión, desorientación. Si es severa, puede dar estupor, coma, parálisis pseudobulbar, chain stop, convulsión, herniación tentorial o muerte. Ya la hiponatremia puede llevar en sí a la muerte del paciente. ¿Cuáles son los síntomas de la mielinolisis pontina central, que es esta enfermedad desmielinizante, producto del tratamiento intempestivo en las hiponatremias crónicas? ¿Qué es lo que no debemos hacer? En un principio, los síntomas son el mutismo, la disartria, cambios afectivos y letargia. Los clásicos son parálisis pseudobulbar con cuadriparesia espástica,
Cuando hay lesiones ya hay evidencias de neuropatía, de pares craneanos, anormalidad del reflejo pupilar. Y cuando ya hay lesiones extrapontinas, alteraciones de la conducta, parkinsonismo, distonía, ataxia, o sea, muy variado el síntoma de la presentación de la mielinolisis pontina central. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la hiponatremia? Una cosa es que sea sintomática, otra cosa que sea oligosintomática y otra cosa que sea asintomática. Si es sintomática y se presenta con menos de 48 horas de la enfermedad, es una hiponatremia aguda. Esta es una emergencia y la vamos a tratar, y aquí sí ponemos los parámetros justos, con su solución salina hipertónica al 3%. A razón de 2 mililitros por kilo y por hora. Así vamos a tratar esta emergencia y vamos a elevar el sodio 1 o 2 miliequivalentes por litro en las primeras 5 horas. Esto nos lo tenemos que grabar como un elemento, porque si vamos a hacer un ejercicio para tratar a un paciente con hiponatremia aguda, nos lo tenemos que grabar para tener claro cómo se hace. Vamos a hacer los cálculos una sola vez para que después nos acordemos automáticamente cómo tratar esta emergencia. Si se trata de una hiponatremia crónica y sabemos que se ha ido presentando de a poco en el tiempo, la paciente que viene tomando tiazidas durante años y que de pronto la encontramos con una natremia de 113 y tiene sintomatología que suele no ser muy importante, pero tiene sintomatología y bueno, la vamos a tratar también con la misma solución salina, digamos, pero en mucha menor magnitud que estamos tratando en forma intempestiva la aguda. Cuando la hiponatremia crónica es sintomática, hay que tratarla, pero con mucha menos cantidad y con mucha suavidad, digamos, elevando muy, pero muy poco el sodio. Si es de duración incierta y no sabemos específicamente si la hiponatremia es aguda o es crónica, le vamos a poner una solución salina hipertónica y la vamos a tratar con 1 a 1.5 miliequivalentes por litro y por hora. Así vamos a elevar 1 a 1.5 miliequivalentes por litro y por hora. Así lo vamos a elevar al sodio hasta que tengamos la TAC de cerebro, porque si la TAC de cerebro que nos dice que tiene edema, se trata como aguda, y si dice que no tiene edema, se trata como crónica. Cuando es oligosintomática, se trata elevando muy poquito con 0,3 miliequivalentes por litro por hora y lo máximo 8 miliequivalentes por día. En realidad hay que restringir el agua. Muchas veces solo es suficiente restringir el agua y ponerse a identificar si la causa, por ejemplo, como habíamos dicho recién, está usando tiazidas, entonces suspender las tiazidas es una causa totalmente reversible. Acá esto nos da una idea real de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no se debe. La hiponatremia aguda da un edema cerebral marcado y la regulación del volumen cerebral es mínima. El riesgo de la hiponatremia aguda es elevada y el riesgo de la corrección es mínimo. O sea que hay que corregirla rápidamente a la hiponatremia aguda y elevar rápidamente los valores, porque el edema cerebral lo va a matar al paciente. La hiponatremia sintomática crónica, el edema cerebral es leve o no marcado, la regulación del volumen está parcial, los riesgos de la hiponatremia son moderados y los riesgos de la corrección son moderados o elevados, de moderados a altos. Ahora, si la hiponatremia es asintomática y el edema cerebral no existe o es mínimo, la regulación es normal, es completa, los riesgos de la hiponatremia prácticamente no existen y el alto riesgo está dado por la corrección de la hiponatremia. Por tanto, hay que decirle al paciente, no tome agua y eso es suficiente para solucionar la hiponatremia, o sea, restricción hídrica. Estos son algunos criterios terapéuticos respecto a cómo se debe corregir. En la hiponatremia sintomática aguda, la corrección debe ser agresiva.
durante no más de 4 o 5 horas, pero agresiva y rápida, porque el paciente va a morir del edema cerebral. La corrección rápida debe suspenderse ante la desaparición o moderación de los síntomas. Ahí ya es suficiente. O si el paciente llega a una anatremia de 125 y no ha corregido nada. O sea, si el paciente ha llegado a una anatremia de 125, sin duda, la sintomatología que tiene el paciente no es por hiponatremia. Está con un daño neurológico. Seguramente tiene otra causa por la cual tiene la sintomatología y además tenía una hiponatremia, porque con 125 no debería tener manifestación neurológica. En estos pacientes con edema cerebral, el riesgo de atrasar el tratamiento es mucho mayor que corregir la hiponatremia rápidamente. Conclusión. El agudo se trata sí o sí, es una emergencia, una urgencia, hay que tratarlo rápidamente. 4 en 5 horas hay que sacarlo del cuadro que tiene el paciente. El crónico no. Es importante conocer que se han descrito casos de mielinolisis pontina central con elevación de la anatremia en solo 9 o 10 miliequivalentes en 24 horas o 19 a 20 en 48. Eso es muy importante. Bajo ningún concepto en las 24 horas hay que elevar más de 10 miliequivalentes el sodio. Los pacientes con hiponatremia crónica asintomática tienen bajo riesgo neurológico y no está indicada la corrección rápida. En los pacientes con hiponatremia crónica sintomática, la corrección no debe exceder los 10 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas. Este es un trabajo bastante interesante en donde de hace muchos años, muchísimos años, en donde se vio lo que producía en los casos crónicos la corrección rápida. Fíjense, no se complicaban una determinada cantidad de pacientes y la gran mayoría tenían o secuela transitoria o secuela permanente y muerte. Muy importante conocer que en los pacientes con hiponatremia crónica no se debe corregir rápidamente. Sin embargo, la corrección lenta en los casos crónicos no complicaba. Eso es la enseñanza de esta patología. Bueno, esta es la fórmula de Adrogué. Esta es la fórmula que usamos actualmente para corregir la hiponatremia. Vamos a usar X1 solamente porque X2 es cuando hay déficit de potasio, no vamos a hacerlo tan complicado. Vamos a usar la fórmula 1, que es esta, la X1. Para poder usar la fórmula hay que saber qué significa cada uno de los términos. Cada uno de los términos significa lo siguiente. Primero, el resultado estima el efecto en plasma, o sea, cuánto se va a elevar el sodio en plasma con 1 litro de infusión de la solución que hayamos elegido, no importa. Pero el resultado es cuánto se va a elevar el sodio con 1 litro de la solución que nosotros hayamos elegido. En el numerador está la cantidad de sodio por litro que tiene la solución que nosotros hayamos elegido. Nosotros hemos elegido la solución de cloruro de sodio al 3%, ya lo hemos dicho cuando decíamos en el algoritmo de tratamiento. Entonces, nosotros siempre vamos a usar la cantidad de sodio por litro que haya en la solución de cloruro de sodio al 3%. Eso es lo que vamos a poner acá en el numerador, dependiendo de la cantidad de miliequivalentes de sodio que haya por litro en la solución que usamos. Esto es sodio plasmático, o sea, con qué sodio parte el paciente. Y esto en el denominador vamos a poner agua corporal total. Para ello vamos a normatizar que ambos, tanto varón o mujer, cosa que no es cierto, el 60% del agua corporal, digamos el 60% del agua del peso del paciente es agua. Eso así lo vamos a considerar. Al agua corporal total la vamos a considerar como el 60% del peso del paciente, a lo cual le vamos a agregar el número 1. Si nosotros sabemos que la solución de cloro de sodio al 3% tiene 513 miliequivalentes por litro, bueno, el número aquí va a ser siempre 513.
Entonces, esto no. Y aquí vamos a poner el sodio plasmático del paciente. Y si el paciente pesa 70 kilos, y bueno, acá se pondrá 42, porque el 60% de 70 es 6 por 7 42, aquí se pondrá 42. Más 1, o sea que abajo va a ser siempre 43, si pesa 70 kilos. Si pesa 60 kilos será 36, más 1, 37. Así vamos a usar la fórmula. Vuelvo a repetir, el resultado estima cuánto va a subir el sodio en sangre con 1 litro de la solución que estamos usando. ¿Cuáles son las soluciones que vamos a usar en estos pacientes? Primero, vamos a usar la solución de cloruro de sodio al 3%, que tiene 513 miliequivalentes por litro. Pero no hay en la Argentina cloruro de sodio al 3%. O sea que lo vamos a tener que fabricar al cloruro de sodio al 3%, que tenemos nosotros en la Argentina. Y nosotros en la Argentina tenemos el cloruro de sodio al 0,9%, que tiene 154 miliequivalentes por litro, o sea que en 1 litro, en 1000 mililitros, tiene 154 miliequivalentes. Lo que tenemos en guardia en general es el fisiológico, el cloruro de sodio al 0,9%, que es el fisiológico, que tiene 77 miliequivalentes, porque tiene la mitad, porque tiene 500 mililitros. O sea, el cloruro de sodio fisiológico, tiene 154 miliequivalentes por litro, pero el frasco de 500 tiene 77, o sea, la mitad. Y vamos a usar el cloruro hipertónico al 20%, que tiene 34 miliequivalentes en 10 mililitros, o sea que por mililitro tiene 3.4 miliequivalentes. Esto es los elementos de sodio con el que nosotros vamos a armar esta solución al 3%. En un principio, lo que quiero que quede claro, y lo voy a repetir al final, es que la hiponatremia sintomática aguda es una urgencia que necesita una corrección rápida y el riesgo es el edema cerebral. Que la hiponatremia sintomática crónica es una enfermedad que hay que tratar con mucha cautela y la corrección debe ser lenta porque el riesgo es la desmielinización pontina que lo va a matar al paciente. Y si tenemos una sintomática de duración incierta, hay que hacer sí o sí un estudio morfológico para descartar el edema cerebral, para poder ponerlo al paciente como agudo o como crónico. Si tiene edema cerebral es agudo, si no lo tiene es crónico. Y en la oligosintomática o asintomática, no hacer tratamiento, sino restricción hídrica. Bueno, vamos a empezar una ejercitación práctica de esta historia. Vamos a hacer un solo ejercicio y vamos a ir detallándolo para que después ustedes lo vayan escuchando de nuevo para que tengan la idea cómo se corrige una hiponatremia aguda, sintomática grave, de un paciente de 70 kilos con un sodio de 112 miliequivalentes por litro. Este es el paciente. Habíamos dicho que la sintomática aguda íbamos a usar una solución salina hipertónica al 3%. Íbamos a hacer 2 mililitros por kilo y por hora. Entonces, de acuerdo a protocolo de hiponatremia sintomática aguda, iniciaremos tratamiento urgente, porque es aguda, con cloruro de sodio al 3% a razón de 2 mililitros por kilo y por hora. Primero, para el armado de la solución de cloruro de sodio al 3%, usaremos solución fisiológica de 500, que tiene 77 miliequivalentes. Y le agregamos los mililitros de cloruro hipertónico al 20% que sean necesarios para obtener la concentración de 513 miliequivalentes por litro. Así vamos a armar la solución de cloruro de sodio al 3%. Repito, para el armado de esta solución al 3%, que tiene 513 miliequivalentes por litro, vamos a usar un fisiológico de 500 y le vamos a agregar cloruro hipertónico al 20%. ¿Cuánto? Entonces decimos, 513 miliequivalentes por litro significan que en 500 centímetros cúbicos hay que llegar a 256.5, o sea, la mitad, 256 miliequivalentes. Así hay que llegar en esa solución de fisiológico. La solución de fisiológico tiene 77, por tanto,
De los 256 yo le resto los 77 que ya tiene el fisiológico y me faltan 179 miliequivalentes. Si cada mililitro de cloruro hipertónico tiene 3.4 miliequivalentes, debo dividir lo que me falta, los 179 en 3.4, y me da 52.8 centímetros cúbicos de cloruro hipertónico al 20%. O sea, 5 ampollas y un poquitito. 5 ampollas. Lo que hacemos, le ponemos a un fisiológico de 77 miliequivalentes, a un fisiológico, le ponemos 5 ampollas de cloruro hipertónico y 2.8 centímetros cúbicos, que por ahí el obsesivo lo va a estar midiendo y lo pone. Bueno, pónganlo si quieren. 52.8 centímetros cúbicos de cloruro hipertónico más el contenido que tiene el fisiológico de 77, se forma una solución hemos armado ya el cloruro de sodio al 3%. Para calcular a qué goteo se debe colocar un volumen líquido se emplea la siguiente fórmula. Ahora tenemos que calcular el goteo. Volumen en el numerador sobre una constante que es 3 por el tiempo en horas. Eso nos va a dar como resultado gotas por minuto. Esto lo conoce perfectamente enfermería, pero nosotros los médicos nos cuesta hacerlo o entender. Volumen en el numerador y en el denominador 3 por el tiempo en horas. Eso nos da las gotas por minuto que vamos a poner el suero. 140 mililitros por hora, o sea, 140, ¿por qué decimos 140 mililitros? Porque hemos dicho 2 mililitros por kilo y por hora, y el paciente pesa 70 kilos. Entonces, 2 mililitros por los 70 kilos serían 140 mililitros por hora. Para pasar en 5 horas este paciente, 140 por 5, nos daría 140 por 5, nos daría 700 mililitros. Fíjense ustedes, 2 mililitros por kilo y por hora, 140 mililitros hora. Entonces, si uso la fórmula de volumen sobre 3 por el tiempo en horas, sería 140 en el numerador sobre 3 por 1, porque es en una hora, ¿tá? Yo quiero pasar 140 de volumen en una hora. Eso es 140 dividido en 3, me da 46.6. O sea que 140 mililitros por hora es a 46 gotas por minuto. ¿Cuánto voy a pasar en las 5 horas que yo quiero? Porque habíamos dicho que en 5 horas tenemos que tratar de corregirle, en las primeras 5 horas, de corregirle el sodio. Entonces, 140 mililitros voy a pasar por hora. En 5 horas le voy a pasar 700 mililitros a 46 gotas por minuto. Eso es mi plan. Vamos a ver si me sale. Ahora vamos a ver cuánto debo estimar que va a subir el sodio. Ya he hecho el plan. Digo, le voy a poner de la solución esta al 3% que yo he armado, le voy a pasar a 46 gotas por minuto durante 5 horas y voy a terminar pasándole 700 mililitros en esas 5 horas. Ahora yo quiero estimar cuánto tiene que subir el sodio. Entonces empleo la fórmula de Adrogué que dice sodio por litro infundido en el numerador. Habíamos dicho que era 513. Esa es la fórmula que tiene el cloruro de sodio al 3%. Hemos dicho que tiene 513 miliequivalentes por litro. Entonces en el numerador va 513. Menos el sodio plasmático de inicio del paciente, 112. 513 menos 112. Sobre el agua corporal total, tipo pesa 70 kilos, entonces es 42. 60% de 70 sería 42, más 1, 43. O sea que la fórmula es 513 menos 112 sobre 43. Me da 9.32. ¿Qué era 9.32? Y 9.32 era la cantidad de miliequivalentes que va a subir el sodio en plasma con la administración de 1 litro de esta solución, así decía la definición. O sea, que con 1000 centímetros cúbicos de esta solución vamos a subir 9.32 miliequivalentes. Si nosotros estamos
planeando ponerle 700 centímetros cúbicos en las primeras 5 horas y va a subir X, fórmula de regla de 3 simple. Sería 1932, 700X, 700 por 932 sobre 1000 me da 6.52. O sea, que en las primeras 5 horas, a un goteo de 46.6 gotas por minuto, le pasaré 700 mililitros y el sodio va a aumentar 6.52. Si estaba en 112, va a quedar en 118,52. Bueno, ahora el final feliz es que el paciente mejora y eso ya es suficiente. Entonces, con 118 el paciente mejoró y se terminó la historia. Si nosotros, empecinados, quisiéramos llevarle el sodio un poquitito más alto, no podemos llevarlo más allá de 10 miliequivalentes de lo que partimos en las primeras 24 horas. O sea, si hemos partido de 112, no lo podemos llevar a más de 122. Entonces, si lo tenemos que llevar a 100, si lo queremos llevar a 122 en las 24 horas, si en 5 horas, con goteo a 46, hemos aumentado 6,52 y tenemos 118 de sodio, tenemos, ¿cuánto nos faltan para aumentar para llegar a 10 como máximo? 10 menos los 6,52 que hemos aumentado. Entonces nos falta 3.48 miliequivalentes para 24 horas. O sea, para completar las 24 horas ya hemos usado 5 de las 24. Entonces decimos, para llegar a un ascenso de 10 miliequivalentes faltan 3.48. Si sabíamos que con 1000 centímetros de la solución levantábamos 9,32, porque así lo habíamos hecho al cálculo de la fórmula original, para levantar 3,48 de sodio es X. ¿Cuántos centímetros cúbicos de la solución necesitamos? 3,48 por 1000 sobre el 9,32 me da 373 centímetros cúbicos. Ya he usado 5 horas, me faltan 19 horas. Entonces, si yo quiero pasar en 19 horas 373 centímetros cúbicos, uso la formulita que habíamos aprendido. En el numerador, el volumen que queremos poner, 373. En el denominador, la constante 3 por las horas en las que queremos pasar, y eso nos da 6.54 gotas por minuto. O sea, que con 5 horas de goteo a 46 gotas por minuto y luego 19 horas de goteo a 6 gotas por minuto, 6,54, a las 5 horas el sodio estará en 118 y a las 24 horas en 122. Por supuesto que todos estos cálculos son teóricos y en la práctica se van al diablo en general, pero uno tiene que saber exactamente en un agudo cómo corregirlo rápidamente y qué esperar de la corrección. Por supuesto que habrá que seguir midiendo sodio en la medida que va tratando, pero las primeras 5 horas son importantísimas en la corrección de una hiponatremia aguda. Bueno, este mismo ejercicio lo vamos a repasar completamente. Tenemos un paciente de 70 kilos con un sodio de 112. Habíamos dicho que teníamos que solucionarlo con hipertónica al 3%, a razón de 2.000 litros kilo hora. Estos son los elementos que usamos para corregirlo y sabemos que para construir la solución fisiológica de 513 íbamos a usar el fisiológico de 500 más los 52 centímetros cúbicos de hipertónico al 20%. Después íbamos a usar a 46 gotas por minuto los 140 mililitros hora que habíamos dicho que había que pasarle, 2 mililitros kilo por hora, que constituían 700 mililitros en total a pasar en las 5 horas. La fórmula que nos quedaba era en el numerador la cantidad de sodio que uno está usando en la solución para infundir, la cantidad de sodio que tenía el paciente y el agua corporal total más 1, que nos daba 43, y decíamos que con 1 litro de esa solución aumentábamos 9,32 y con 700, 6,52. Por tanto, el paciente en las primeras 5 horas le vamos a subir el sodio a 118. Finalmente, si nosotros nos empecinamos en subirle los 10.000 equivalentes porque queremos, si el paciente ya está asintomático no habría por qué, pero nada más que para ejercitarnos, nos faltan 373 centímetros. Esos 373 centímetros cúbicos
lo vamos a obtener pasando en las 19 horas, 373 dividido en 3 por 19 a 7 gotas por minuto. Por tanto, 5 horas de goteo a 47 gotas y luego 19 horas de goteo a 6 gotas nos dan un total de 122 miliequivalentes en las primeras 24 horas. Conclusiones. La hiponatremia sintomática es aguda, es una urgencia de corrección rápida por el edema cerebral. Crónica, hay que tratar con cautela, corrección lenta por la desmielinización pontina. Y si es incierta, es necesario hacer un estudio morfológico. Si es oligosintomática, restricción hídrica. Muchísimas gracias.